Hace 4 años creo que fue la última vez, porque mi Google Photos decía que habíamos estado acá en septiembre del 2019, un poquito antes de la pandemia. Silvia estaba acá, estaba Bentley, estaba Cristal también en ese viaje, me parece. Me parece que estaba Cristal. Mientras los años pasan, me van robando las hijas y se van casando. Eh, Cristal se casó en marzo del año pasado. Y 2 años antes se casó Michelle. Y unos 8 años antes se casó Yasmín. Y unos 6 años antes que Michelle se casó Iván. Nosotros ya tenemos 8 nietos, así que mientras ustedes están cantando, nuestros hijos van teniendo hijos. Y tenemos acá a Bentley, que no sé dónde se fue, pero fue con Dani a la cocina, pero para mí es una alegría estar con él acá, porque tuvimos un viaje, salimos de Buenos Aires el viernes pasado y pasamos por General Alvear, se graduó con un grupo de homeschoolers que hicieron la graduación el viernes y sábado, no, sábado y domingo, y de ahí nos fuimos juntos a estar con Esteban y los demás hermanos en Quiamté, donde ustedes van a estar pronto yendo, creo, ¿no? ¿Es así? Algunos. Y la verdad que Bentley estaba ahí en la reunión como uno más, ¿no es cierto? Inclusive hasta llegó a contar testimonios. Él no se ubicaba que estaba de agregado ahí, pero los demás les encantó, ¿no es cierto?, que él participara y para mí fue una alegría hermosa, ¿no? Yo me crié con estos hombres de Dios, en este caso Ángel y Jorge, que estaban ahí con nosotros, por supuesto, con Pascual, con Carlos Valeri, con René Vega, eh, con Dani, obviamente Dani Divano. Yo tenía 10 años cuando vino Dani Divano a mi casa, así que me vine aguantando desde ese momento, ¿no? Eh, yo estuve, creo, en el casamiento de él y Elsa, así que fíjense lo que es la historia, ¿no? Y yo estuve en el casamiento de Jorge y Mitián también. Yo tenía 4 años cuando papá y Jorge se conocieron. Y también Ángel, porque fue en la misma fecha. Pero digo siempre a Jorge porque papá trabajó junto a Jorge durante toda su vida prácticamente, desde el año 74 hasta que falleció en el año 2005, con el Señor estuvieron juntos. Nos contaba Jorge cómo fue ese enlace. Venían sintiendo que este sistema de iglesia donde cada uno tiene su iglesia, no iba, no lo encontraban en la Biblia y un día se sentaron en un auto, papá le dice a Jorge, vas a tu casa, te llevo, nos contó ahora, ¿no es cierto? Yo lo voy a reducir, pero yo sé que Dios quiere que estemos juntos, le dijo papá, pero vos sos la última persona que buscaría, sos re fuerte, le dijo papá a Jorge. Y Jorge lo miró y dijo, vos también sos fuerte. Y se pusieron de acuerdo ahí en el auto, en el carro, como dirían ustedes, hicieron un pacto de unidad que nosotros presenciamos. Estuvimos ahí, fuimos beneficiados. Sobre todo, más allá de que enfatizamos la doctrina y las cosas que estos hombres nos han transmitido, ¿no? Palabras que Dios restauró. Yo creo que este mover del Espíritu del año 67 en adelante, yo creo que fue la principal reforma que tuvo la iglesia desde la iglesia primitiva. Si nosotros comparamos las verdades que Dios reveló en ese tiempo con las verdades de la reforma del siglo XVI, de Lutero y Calvino, son astronómicamente múltiples. Eh, el Señor reveló lo que era la iglesia, reveló lo que es el propósito de un cristiano, reveló que todos somos sacerdotes, reveló que la iglesia es un cuerpo, no es un pastor y sillas, sino que somos todos miembros los unos de los otros, y la iglesia no se edifica por unos pocos, se edifica porque cada uno cumple su función.
Por ejemplo, ¿no? Nos reveló nos reveló, yo tenía 10 años, pero nos reveló, porque me siento parte, nos reveló la indisolubilidad del matrimonio. Nos reveló la solemnidad que tiene la unión matrimonial. Entonces, pero más allá de eso, allá eso iba, estos hermanos nos mostraron un carácter cristiano, como recién describía Esteban acerca de Jorge, cómo trataba a su esposa. Yo puedo hablar como hijo de Iván, nunca escuché a mi papá levantar la voz, ni ponerse nervioso, ni faltar el respeto a mi mamá o a alguno de nosotros. Nunca lo vi, como decimos los argentinos, sacado, nervioso. Yo me preguntaba si era un ángel, porque reacciones humanas no tenía. Ahora no estoy idolatrizándolo, ¿eh? Era un ser humano, estoy seguro que tenía carne y que luchaba, porque él hablaba mucho de sus luchas. Pero estos hombres nos mostraron más que todo, nos mostraron un carácter cristiano en su manera de vivir, que es lo que yo más me conmueve. Mientras él hablaba de Jorge, me caían las lágrimas, porque eso es lo que vimos. Vimos hombres llenos del Espíritu Santo, no para predicar en un púlpito, llenos del Espíritu Santo para tratar a sus esposas, para transmitirnos a nosotros una vida verdadera en Cristo. Si yo no hubiera visto eso, no sé si sería cristiano. Porque he visto tanta cosa en la iglesia que no sé si hubiera permanecido en la fe. Pero al ver a estos hombres tan de cerca, a mí me ha hecho pensar, no tengo excusas. Y les digo a ustedes tampoco tienen excusas. Tenemos que caminar en este camino, déjenme usar la palabra obsesivo, de ser hechos a la imagen de Cristo. Porque quizá el elemento principal que aprendimos es que Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿No? Dios no está en el negocio de verse todos los domingos en una reunión con un montón de gente. Dios está en el negocio, y de eso vamos a hablar ahora, en el negocio de un cuerpo unido, una familia donde todos somos miembros los unos de los otros, y principalmente el trato entre nosotros manifiesta nuestro verdadero amor o desamor a Dios. No podemos saber cuánto amamos a Dios si no vemos cuánto amamos a los que están al lado nuestro. Ahora todos pensamos, no, yo los reamo. No sé si dicen así ustedes. Pero bueno, preguntémosle a los que están alrededor nuestro si realmente se sienten amados. Porque diría que la manera en que ellos se sienten amados reflejaría mejor que nada nuestro amor a Jesús. Y esto es una verdad que hace 50 años era impensable. Pero hoy nos hemos librado de todo misticismo, nos hemos librado de, por lo menos eso creo, ¿no? Dios debe seguir trabajando en nosotros. Ahora, por esa razón, Jesús no vino a fundar una congregación. Jesús no vino a fundar un grupo de personas que se juntan un determinado día, una organización como una fundación que persigue sin fines de lucro. Jesús vino a formar un grupo de amigos. Perdónenme que uso palabras que por ahí, si las sacamos del contexto de iglesia en el que estamos, se pueden leer mal, pero yo creo que la mayoría de ustedes van a entender lo que voy a decir. Unidad tiene que ver con amistad. El tratarnos el uno al otro como Cristo nos trató tiene que ver con ser buenos amigos los unos de los otros. Jesús tiene un método. Muchos quizás ya escucharon, porque me dijo Esteban que ya habían estado escuchando el audio de un mensaje que yo di hace poco. Dios está en el negocio de meternos en un bote donde hay otros 11. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. En otras palabras, ninguno de nosotros eligió a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No parece que uno lo eligió a Jesús. Pero es Jesús el que nos eligió. Y eso ya habla mucho de quién es Dios. Pero la segunda cosa que no siempre es muy observada es que no nos eligió a nosotros solos. Es decir, no te eligió a ti solo. Te eligió a ti con otros 11. Y déjenme que use toda una figura, porque no somos 11 acá. Pero Jesús eligió a 12, perdón, y cada uno de ellos fue elegido por Jesús junto con los otros 11. ¿Se entiende? Si alguno de ellos quería andar con Jesús, como era el caso, era importante que entendiera que para andar con Jesús había que estar con los otros 11, no solo con Jesús. Entonces, en esta figura de no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros 12, es donde yo me quiero concentrar. Porque hoy en la iglesia y en el mundo están las corrientes de individualismo, de egocentrismo, donde nosotros sentimos que Dios nos llamó a nosotros y nos olvidamos de los otros 11. Dios no te llamó a ti, tampoco me llamó a mí, nos llamó a nosotros. ¿Saben cómo podemos ver el individualismo que reina hoy en la iglesia? Lo podemos ver de manera muy evidente en la manera en que se canta. Lo podemos ver en que la mayoría de las canciones modernas son tú y yo, tú y yo. Hay poco nosotros. Cuando empezó a mover, las canciones eran mucho más pluralistas. Pero ahora estamos en una época donde las canciones son yo te llamo y tú me oyes, yo me levanto a la mañana y abro la ventana y tú me estás esperando del otro lado de la ventana. Es casi un romance entre él y yo, ¿no es cierto? Un lenguaje como individual. Y a veces hay que esperar que la canción termine para ver si es una canción romántica a una mujer o es una canción espiritual, porque no se sabe. Entre paréntesis, yo cuando tenía 17 años hice una canción que se la hice a la que hoy es mi esposa. La canción decía, por las mañanas al amanecer veo tu sonrisa junto a mí y tu voz me dice tiernamente, me dice que me amas. Y la grabamos y después la cantaban en la congregación. Yo adentro decía, esto no es lo que están cantando. Y un día vino Jorge y me dijo, che, estas canciones son muy ambiguas. No sabemos si es una canción para una mujer o... Yo no, ¿qué le iba a decir a Jorge si es para una mujer, si ya la cantaba todo el mundo? Bueno, pero hoy es normal eso. Hoy cantamos yo, tú. ¿Y dónde están los 11 que están con vos? Y la verdad es que el Evangelio es para sacarnos del individualismo, del yo, justamente, y meternos en el pluralismo de los 12 juntos. El método de Jesús para transformar nuestras vidas no es que Él va a estar en nosotros y entonces eso va a transformar todo. Y déjenme que termine porque si no, ustedes van a adelantarse. Ese Jesús que está en mí, también está en ti. No estoy de ninguna manera disminuyendo la importancia de Jesús en mí, pero el Jesús en mí va junto con el Jesús en el hermano. Si yo me aíslo, me voy a un convento, me meto solo en una pieza y está Jesús y yo, cuando salga dentro de 10 años, después de hacer voto de silencio, voto de castidad y voto de soledad, cuando salga voy a estar peor que cuando entré. Por más que haya orado todo el día, por más que haya ayunado 4 veces a la semana, ese no es el método de Jesús. ¿Me siguen? El método de Jesús es meternos en un bote
donde estamos con otros 11 y lo que nos rodea es el mar, o sea, los tiburones afuera. Me tengo que quedar arriba del bote y estos que están en el bote son insoportables. Yo los llamo los loquitos del bote. O sea, Dios, a vos, loquito, loquita, te llamó con otros 11 loquitos o loquitas. Y te dice así, no me elegiste vos a mí, sino que yo te elegí a vos y a los otros 11. Y el número habla de que no se puede trabajar en multitudes, se trabaja en números pequeños. Cuando entramos en multitudes, nos saltamos del bote y nos metimos en el mar, donde nadie es nadie, donde nos saludamos muy lindo el domingo durante 2 horas de canciones más, todos cantamos aleluya, el Señor me bendijo, el Señor te bendijo, nos damos un apretón de manos, pero quedamos intactos por la comunión, porque en ese sistema no es el implantado por el Señor. El Señor nos llama entre pocos. Las iglesias primitivas, por muchos siglos, eran grupos caseros. O se llamaban iglesias en las casas. Esos eran los barquitos, por decirlo así. Cuando venían las multitudes, Jesús se asustaba un poco. Digo, entre comillas, se asustaba. Decía, ¿por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? Si alguien me sigue, voy a tener que dejarlo todo. Ahora, no es que dejamos todo porque nos vamos a ir de misioneros a la India. Dejamos todo porque nos vamos a subir en ese bote, que es donde están los mayores desafíos de nuestra fe. Los mayores desafíos no van a venir del mundo. El mundo, ¿qué nos puede hacer? Matar. Pero lo increíble, lo más increíble es que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, haya ofensas, haya disensiones, haya peleas. De hecho, ¿las tenían los discípulos de Jesús o no las tenían? A ver, ¿quién iba a ser el mayor? No estamos hablando de que no les pasaba. Estos no eran santos que tenían una aureola acá arriba. Dios llamó a 12 loquitos que ninguno de nosotros hubiera elegido. Si vos querés armar la selección de tu país, ¿vas a agarrar los mejores jugadores o no? Vas a juntar, yo no sé ni el nombre ni de argentinos, así que ni voy a intentar con chilenos, pero vas a agarrar lo mejor que encuentres. Él no agarró nada de lo mejor, agarró lo peorcito. Dios escogió lo inútil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo que es noble, a lo que es digno humanamente. No te creas gran cosa, porque si estás acá, como yo estoy acá, somos medio piltrafa. No sé si dicen así ustedes. Dios eligió gente común, gente sin demasiadas aristas especiales. Y aún así, quiere nuestra humillación. No se puede pensar en ser como Jesús si no pensamos en que para ser como Jesús tenemos que humillarnos como Jesús. Ahora, yo a veces pienso, Jesús, ¿de qué se humilló? Nunca pecó. ¿De qué se tuvo que arrepentir para pedir perdón y reconocer su falta? Fue perfecto. No se halló pecado en su boca. No cometió maldad. No fornicó. No adulteró. No cometió pecado ninguno. Sin embargo, él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se puede? O sea, yo entiendo que yo me tengo que humillar, pero él era humilde de corazón. Y si él es humilde de corazón y él es manso, siendo Dios, yo puedo tener otra expectativa que no incluya la humillación y que no incluya la mansedumbre. Ahora, ¿cómo va a lograr Dios esto? Con los 11 loquitos del bote. Con estos 11 loquitos, el método de Jesús es yo estoy en vos y estoy con vos, pero ojo, te dice el Señor, yo estoy también con estos 11.
y yo estoy también en ellos, como lo estoy en vos. Es más, es muy probable que lo que vos considerés que es mi voz en tu corazón no sea mi voz, sino la tuya. Por eso te puse otros 11 que también me tienen a mí y también yo vivo en ellos y ellos también hablan por mi boca y confía más en lo que ellos te dicen. Por eso habla la Biblia de un cuerpo unido, sujeto entre sí por coyunturas que se ayudan mutuamente. Un cuerpo bien concertado, un cuerpo donde uno es miembro del otro. Es ahí donde aparece la plenitud de Cristo, no la plenitud de Cristo en ti. No hay tal cosa. La plenitud de Cristo no eres tú, la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, si querés la plenitud de Cristo, no te aísles. Estos loquitos te van a decepcionar. El problema en este barco, el problema en este bote, es que están todos medios loquitos. Y cuesta pensar que está Jesús en ellos. Uno se para frente a esos 11 y dice, ¿cómo no se dan cuenta de lo sabio que soy yo? ¿Cómo no se dan cuenta de la gran persona que soy? Sí, evidentemente voy a tener que humillarme, Jesús, porque tengo que andar con estos 11 que no se dan cuenta mi altura, no se dan cuenta mi perfección. El problema es que todos piensan igual. Entonces Jesús dijo, yo voy a estar 3 años con ustedes y los voy a dejar entre ustedes. El ejercicio de andar en este bote, de andar soportándose el uno al otro, perdonándose el uno al otro, yendo otra milla el uno por el otro, poniendo la otra mejilla, no andar mirando la paja en el ojo del hermano, sino la viga que está en el propio ojo. El ejercicio de todas las enseñanzas de Jesús, en un 85%, se manifiestan en esa relación, y fuera de esa relación no hay fe cristiana. No podés sacar a esos 11 y andar solo con Dios. No sé si ustedes tenían esta canción, pero yo la uso mucho como ejemplo. Nosotros cantábamos una canción católica que nos emocionábamos mucho y llorábamos. La canción dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú has venido a mi orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres. Che, pero ¿y los demás dónde están acá? No la canten más. Mentira la canción. No me elegisteis vosotros, plural a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Vosotros, vosotros, vosotros. Nosotros, plural. Amados, hay un individualismo feroz, que no es que ahora está ese individualismo, siempre estuvo, pero nunca lo vi como lo vemos hoy. Y hasta cantamos este tipo de canción, que no está mal, Dios nos miró a cada uno, claro que sí, pero nos distorsiona esta manera de pensar de que los demás, pobrecitos, no entienden lo que yo entiendo. Los demás no conocen todo lo que yo conozco, tengo que andar soportándolos. Sí, déjame que te diga, como decimos en Argentina, flaco, te están soportando a vos también. Empecemos por tu esposa, por tu esposo, que también son loquitos del barco. ¿Y por qué los llamo los loquitos del barco? Porque estamos todos loquitos, estamos todos enfermos, necesitados de la paciencia de los demás. Y cuando vos le estás teniendo paciencia a otro, acordate que los demás te están teniendo paciencia a vos.
porque ninguno de nosotros es una gran persona, es un noble, es un erudito, es alguien que tiene un carácter perfecto. Estamos todos en el mismo proceso de transformación y todos necesitados de la paciencia y del amor de otros. Ahora, fíjense que si ustedes toman las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y agarran, vamos a decir, todas las letras rojas de los que tienen la Biblia con las letras de Jesús en rojo, y las ponen una debajo de la otra, haciendo una especie de compaginación de todos los evangelios, de los 4, van a encontrar que no enseñó tantas cosas. Son cosas bastante sencillas y básicas. No sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero, por ejemplo, yo a veces pienso en el pobre Pedro. Pobre Pedro, digo yo, que el tipo hacía lo lógico, judaizaba. Obviamente que iba a judaizar, si él era judío. El judaísmo por miles de años, para que alguien se transformara en judío, tenían que ser judaizados. Y él pensó, algo básico que para nosotros parece extraño, pero para un judío es lo más normal. Alguien antes de convertirse va a tener que hacerse judío, porque Jesús vino a los judíos, no vino a los gentiles. Entonces, uno diría a Jesús, le podrías haber dado alguna frase. Mirá, Pedro, cuando yo me vaya, no judaices. Pero no hay tal cosa en el Nuevo Testamento. ¿Qué otras verdades no están, por ejemplo, en la enseñanza de Jesús? Hagamos un ejercicio. De cosas que para nosotros hoy son básicas, pero que Jesús nos las enseñó. ¿Se imaginan alguna teología, alguna verdad que Jesús no enseñó, que para nosotros es fundamental? ¿Perdón? Orar antes de comer, dice acá. Jesús dijo que oremos antes de comer. Pero vayamos a aquello que sí es fundamental, que está en la Biblia, pero que Jesús no enseñó. Romanos 10:9, ¿quién dijo? ¿Qué dice Romanos 10:9? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso no lo dijo Jesús. ¿Lo dijo quién? Pablo. Pero, por ejemplo, Jesús enseñó el significado espiritual del bautismo. Le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero también dijo, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, pero no está en los 4 Evangelios la explicación de por qué hay que bautizar. ¿Y cuál es el significado? ¿A dónde está el significado del bautismo? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Pero nos lo enseñó Jesús. ¿Cómo hizo Dios? Lo llamó a Pablo unos cuantos años después que él ascendió a los cielos, se lo llevó al tercer cielo, es decir, hizo una transportación espiritual, y ahí le habló cosas que Pablo le cuesta mucho explicar. Pero viene este Pablo, no sé si fueron 12, 15 años después, y le viene a explicar a los apóstoles de Jerusalén, esto está en Hechos capítulo 15, que no hay que judaizar. Che, Jesús se olvidó, es como que tuvo que emparchar. No, chicos, Jesús no se olvidó. Jesús estaba haciendo su trabajo. Jesús estaba formando discípulos. Enseñarles a ellos esas verdades teológicas le bastó con llevarlo a Pablo. Pero para esos loquitos había que enseñarles a perdonar 490 veces por día al hermano, a un hermano. O sea, si tenés otros 10, son 4.900 veces por día. ¿Sí? ¿Y qué otra verdad enseñó Jesús? Clave en la enseñanza de Jesús. ¿Qué enseñó? Amar al prójimo.
Digan rápido. ¿Qué? Amar a Dios antes que todas las cosas. ¿Pero qué dijo? Además de eso. Amar al prójimo como a uno mismo. Y dice, los dos mandamientos son iguales. Desmistificó la religiosidad y la llevó al amor al prójimo. ¿Qué más enseñó? ¿Cómo? Nadie viene al Padre si no es por mí. Que no renuncia a todo lo que posee. Que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. A orar. A orar. ¿A qué? A perdonar. Tomar la cruz todos los días. Sentirme menor que el otro. El que quiera ser el más grande será vuestro siervo. ¿Qué más? ¿Cómo? Él es el camino, la verdad y la vida. Chicos, fíjense que seguir a Jesús significa seguir sus palabras. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El que no va por Él no va al Padre. Él es su palabra. Yo estoy tratando de concentrarme en sus palabras. Las palabras de Él son mayormente el amor al prójimo. Él llega en Mateo 7:12 a decir que toda la ley se cumple en un solo principio. Léanlo en Mateo 7:12. Hagan con los demás como les gustaría que hagan con ustedes. Miren qué simple la ley. Y dice, en esto se cumple la ley y los profetas. Tantos mandamientos, 600 mandamientos, ¿se pueden resumir en qué cosa? A ver, repitamos. Hagan con los demás como les gustaría que hagan con ustedes. O sea, vos querés tomar un café, ¿qué tenés que hacer? Sí. Servir un café. Si a vos querés que te traten bien, ¿qué tenés que hacer? Tratar bien. Si te gusta que te perdonen, ¿qué tenés que hacer? Si te gusta que te traten con ánimo, que te den buena onda, que estén, ¿qué tenés que hacer? Bien, qué fácil. ¿O vos te crees que Dios te llama a hacer la obra? Esta es la obra más complicada. ¿Cuál es la misión más difícil que Dios le encomienda al misionero? Es primero él ser un discípulo. Conquistar el campo misionero más difícil es conquistar el yo. Conquistar las motivaciones nuestras, individuales, de cada uno de nosotros. Y para eso nos meten un bote con otros 11 que son loquitos, iguales como nosotros. El método de Jesús no es enviarte solo. El método de Jesús es andar con unos pocos. Ellos no te van a aplaudir, no te van a tratar bien. Déjenme desmistificar algunas figuras. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué cruz tomó Jesús? ¿Qué pecado, qué obra hizo Jesús? ¿Por qué fue a la cruz? La cruz es pasar por alto las ofensas. La cruz es morir por el pecado de otro, ¿o no? La cruz no es hacer la obra. Algunos creen que hacer la obra es tomar la cruz. Jesús nunca dijo eso. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, y pensamos el que no va a hacer la obra y me sigue no puede ser mi discípulo. La obra va después, cuando hay un discípulo que toma la cruz. Cuando yo puedo andar con esos 11, como hicieron ellos, entonces puedo contarle al mundo que yo empecé por creer en el Evangelio. Yo viví el Evangelio, entonces ahora puedo predicarlo. Pero qué locura es salir a predicarle a otros cuando yo no puedo amar al que tengo al lado, cuando yo no puedo perdonar al que tengo al lado, cuando yo no puedo poner la otra mejilla, cuando yo no puedo ir otra milla, cuando yo estoy mirando todo el día los errores en mis hermanos, que para mí son obvios y súper visibles. De paso te voy a decir que ver los errores en el otro no te hace experto.
te hace muy parecido al diablo. El diablo conoce todos tus defectos y los de los otros 11 del barco. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso Jesús hizo un pilar de su enseñanza. No mires la paja en el ojo de tu hermano, sino ¿qué cosa? La viga que está en tu propio ojo. Es decir, lo que hay en tu propio ojo, míralo como una viga. ¿Qué es una viga? Una viga es un cacho de madera contundente. Una pajita es lo que vos tenés que ver en tu hermano. ¿Vos estás viendo así los errores de tu hermano? Entonces, ¿realmente estás siguiendo a Jesús? Porque Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. ¿Qué hizo Jesús con tus pecados? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Se acuerda? No. ¿No dio la vida por tus pecados y por los míos? ¿Y vos qué tenés que hacer si Él es el camino? Si esa es la verdad. Una de las enseñanzas pilares de Jesús es Mateo 18. Fue alguien que se le había perdonado una gran deuda y fue a cobrarle a uno que le debía muy poca plata y lo agarraba del cuello y le exigía que le devuelva. Imagínense, esto es lo que enseña Jesús. ¿Cómo tratás las cosas que otros hacen con vos? ¿Sos severo? Yo lo que quiero decir es que Dios te llamó, sí, pero con otros 11. Y te pide que vos seas con esos 11 como Jesús fue con vos. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros, no es que los demás te amen a ti, es que tú ames a los demás. No tengas la Biblia dada vuelta. La Biblia está escrita para ti, no para tu esposa, no para tu esposo, no para tu amigo, es para ti. Cada uno debe mirarse a sí mismo en este bote y debe decir, la palabra de Dios es para mí. Yo soy el que tiene que poner otra mejilla. Yo soy el que tiene que ir otra milla. Yo soy el que tengo que mirar los errores en el ojo de mi hermano como algo leve, insignificante, y tengo que ver los errores en mi propia vida como vigas, como piedras. Qué bárbaro esto, ¿eh? ¿Realmente querés seguir a Jesús? Porque Jesús te mete con otros 11 loquitos que no se dan cuenta lo maravilloso que eres tú. Esos 11 loquitos no te van a andar aplaudiendo cada movimiento. Son el método de Jesús para forjar el carácter de Cristo. Tú no puedes ser como Jesús si no vas al bote de Jesús. Porque en ese bote vas a estar con Jesús en la medida que estés con los otros 11. Y si no, te vas a quedar solo. Y si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y no lleva fruto. Esto parece obvio, ¿no? ¿Quién puede discutir esto? ¿Quién va a decir esto no es palabra de Dios? Esto es palabra de Dios, sin embargo, la iglesia hace todo lo posible para que esto no ocurra. Sin embargo, la iglesia nos pone en masas donde no tenemos que andar con 11, sino que andamos con 500, y entonces cero problema. Aún así nos dividimos cada 5 años. Porque de alguna manera estalla. Les voy a decir una cosa. No sé cuánto tiempo estamos. ¿Quién puede tomar 1 Corintios 11, 19 y leerlo? Que venga acá el micrófono, así queda registrado y lo oyen todos. ¿Sí? Respecto a lo que estaba hablando usted de no ver con errores en tu hermano,
¿qué pasa, por ejemplo, qué diferencia hay entre un error y un pecado? Que yo puedo ver. Bueno, acá está preguntando qué diferencia hay entre un error y un pecado. Después, para no irnos del tema, yo quiero enfocarme en este 1 Corintios 11:19. Guardala la pregunta ahí que vamos a volver sobre eso. Cerquita acá. Porque es preciso que entre vosotros haya definiciones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Otra vez léelo, por favor. Porque es preciso que entre vosotros haya definiciones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué está diciendo acá? ¿Es precisa la disensión? ¿Es necesaria? ¿Sí? ¿Qué es una disensión? Un conflicto. En algunas versiones dice, es necesario que entre ustedes hayan escándalos para que se manifiesten los que están aprobados. Yo se los explico muy fácilmente. Es lo mismo que el capitán de un barco hable con sus marineros y les diga, muchachos, es necesario que vayamos por tormentas para que se manifiesten quiénes son los buenos marineros. Porque acá en el puerto, con la vela bajada, con el sol brillando y con el barco anclado al puerto, difícilmente se va a manifestar un buen marinero. ¿Cuándo vemos que alguien es un buen marinero? Cuando estamos en pleno mar, donde no hay ninguna isla donde ir a atracar, y donde las olas nos estén doblando al punto que el mástil está pegando prácticamente al agua, y el marinero está colgado sobre el mástil, y le golpea el viento y el agua en la cara, ahí se ve quién sos. Es decir, entre nosotros va a haber disensiones. Muchachos, hermanos de este hermoso grupo de ángeles que hay acá. Yo más que ángeles digo, ustedes son un grupo de loquitos. Estamos todos loquitos, porque Dios no eligió los nobles de este mundo. Dios eligió estos loquitos que somos. Entonces, te voy a dar algunos consejos. Que estoy tratando de resumir algo que es muy difícil de hacer, pero de tomar esta fibra de la enseñanza de Jesús, porque yo creo que la iglesia no la conoce. La iglesia no conoce las palabras de Jesús. La iglesia ve parcialmente lo que Jesús enseñó, pero no recibió el mensaje de Jesús. Por ejemplo, sabemos que hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no les enseñamos a guardar las cosas que Jesús mandó. El currículum que tenemos es otro. Sabemos mucho más teología, sabemos cómo es la dinámica de grupo, sabemos cómo funciona tal o cual cosa, sabemos lo que es la teología del bautismo. No sabemos amar al prójimo, que si ustedes toman las letras rojas de lo que Jesús enseñó, el 85% de lo que enseñó es amar al prójimo. Y en eso hacemos algo. Por eso tenemos tantos conflictos, porque no aprendemos de los conflictos. Es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Cuándo se manifiesta que alguien es aprobado? ¿En qué momento estoy preguntando? ¿Cómo? Acá dice cuando nos arrepentimos, pero yo quiero ser más específico. Cuando estamos en el medio de un conflicto. ¿Cómo se produce un conflicto? Cuando el otro me está tratando a mí de una manera que yo no considero justa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo esperaba que me hablara con otro tono de voz, tú viniste y me hablaste justo, yo estaba pasando por una situación, y tú viniste y me viniste con este asunto que no era el momento justo, y encima lo has hecho de una manera completamente faltada de amor. Ay, 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 yo ya estaba sufriendo, y tú viniste a traerme más sufrimiento. Desaprobado.
o desaprobada, nunca nos va a caer bien ni el horario, ni el tono de voz, porque los demás no se dan cuenta cuán grandes somos. Cantamos cuán grande es Él, pero a veces nos creemos así nosotros, que tenemos que exigirle a los demás un trato determinado. ¿Cuánto hace que empecé? Bueno, voy a cortar con esto, que ustedes ya me escucharon, pero he hecho de mi vida una campaña para traer a la memoria este pasaje que la iglesia no conoce. Jesús dice en la última cena, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y acá vamos a ver lo que es el discipulado de Jesús. Yo creo que Jesús estaba diciendo, vamos a ver, Señor, si mi tarea está hecha. Voy a hacer esta gran prueba, Señor. Voy a ver qué dicen los discípulos, después de haberles enseñado a perdonar, después de haberles enseñado a poner la otra mejilla, después de haberles enseñado a ser el menor, después de haber enseñado a no mirar la paja en el ojo del hermano, sino la viga que está en su propio ojo. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y saben qué dicen todos? Yo, Señor. ¿Soy yo? Es como si yo les dijera a ustedes, uno de ustedes va a robar mi carro, que está estacionado ahí medio viejo. Pero yo les digo, uno de ustedes me va a robar el carro. Y ustedes todos empiezan a decir, yo se lo voy a robar. ¿Entienden la locura que es la respuesta de los discípulos? ¿Ustedes ven la gloria que hay detrás de esta respuesta? ¿Ustedes ven el discipulado efectivo y glorioso que hay de parte de este gran Jesús que les dio palabras de vida eterna? Les dio palabras de vida eterna, les enseñó a obsesionarse con su propio mal. Si hay alguien en este lugar que le va a robar el carro a Dani, seguramente seré yo, porque soy el peor de todos. Como Pablo, que fue, a medida que crecía su ministerio, se comparaba cada vez con lo peor. Con su última carta que termina diciendo, soy el peor de los hombres. ¿Hemos llegado a eso? ¿O nos sentimos gran cosa? Cuando te sentís gran cosa, estás culpando a los demás de todo. Cuando te sentís gran cosa, estás siempre obsesionado con el error de los demás. Pero cuando Cristo hizo una obra en tu vida y tomaste la cruz, vas a decir, seguramente el que pecó fui yo, el que va a pecar fui yo. Porque Dios te hace tan obsesivo con tu propio mal que sospechás de que vos serás el que va a hacer el pecado que ni tenías planeado hacer. Un segundo. Pero ahora Jesús dice, vamos a probar de vuelta. Vamos a doblar la apuesta. Vamos a hacerla más difícil todavía. A ver si estos caen o no caen. Y dice así, no, no, no. No son ustedes. El que sopa conmigo el pan, ese es el que me va a traicionar. Entonces Judas viene, se levanta a los ojos de todos, hace exactamente como Jesús dijo que iba a hacer, y Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Como para rematar. Y ahí Judas se va, abre la puerta y se va, y los discípulos dicen, se va a comprar algo. Va a atender algo con los pobres. Inocentes con el mal del otro. ¿Cómo andamos? Esto es seguir a Jesús. Vamos a usar a Messi de ejemplo. Yo no soy futbolista. Pero déjenme decirlo así, si yo quiero ser como Messi, como muchos cristianos creen que hay que hacer, me compro la camiseta de Messi, me compro los botines de Messi. Cuando él sale con un pantalón, me compro el pantalón de Messi. Pero hermano, para jugar como Messi, hay que arrancar cuando tiene 6 años. Hay que pasarse 8 horas en la cancha.
y hay que escuchar al instructor, y hay que tomar jugo de naranja a la mañana, no sé qué es lo que hacen. Pero sería ridículo que pensemos que por hacer el movimiento de Messi con la pierna, nosotros estamos jugando como Messi. Si querés ser como Jesús, tenés que entrar en un entrenamiento, en una pelea contra tu carne, y tenés que pasar por unas cuantas tormentas hasta que Cristo sea formado en vos. Ahora, no salgas a hacer tanta obra, no salgas a predicar tanto si vos todavía no crees en el Evangelio. Porque el Evangelio no es salir a hacer obra. Toda obra tiene que ser fruto del desborde de la vida de Cristo en nosotros. Déjame que te diga que Dios te puede usar para ganar a 1000 personas y te puedes ir al infierno también. Porque Dios usa una mula si quiere usar. La gran frase de Jorge, ser usados por Dios, no significa ser aprobados por Dios. Algunos van a decir en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Amén. Hermanos, lo que sigue más tarde es que vamos a mostrar en el próximo mensaje que la única seguridad de salvación que puedo tener no radica en ninguna otra cosa que no sea el amor a los hermanos. Y nos va a hacer abrir los ojos. Y vamos a tener que repensar de que realmente hemos escuchado a Jesús o no. Y tenemos que repensar lo que significa ser discípulos. La iglesia está llena de gente, pero gente no quiere decir discípulos. Dios nos hable con esta palabra y modifique Dios con esta revelación de su palabra, modifique la manera en que nosotros miramos al hermano. Amén. Bueno, después seguimos. Vamos a hacer que después hacemos la pregunta. Bueno, perdón. Decile.